Bendecimos la palabra del Señor. Estos versículos me han perseguido desde muchos años y de este año de manera muy especial y ha quebrantado mucho mi corazón pensando en Japón. Y eso creo que no es de Julia, sino es del Espíritu Santo que pone esa carga en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude. Mi misionero. Dice la palabra del Señor. 10:9 voy a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Podemos tener fe en muchas cosas. Podemos decir, yo tengo fe en esta planta que me va a dar, que me va a sanar, yo tengo fe en este santo, yo puedo tener fe en fulana. En muchas cosas podemos tener fe. Pero tenemos que entender qué es la fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. Aún yo puedo tener fe en que si yo voy todos los días con mi Biblia, no me va a pasar nada. Y entonces no es así. Sino tenemos que tener fe en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y eso es la fe. Es por el oír y el oír por la palabra y el oír la palabra de Dios. Amén. Mes misionero, al terminar este mes, seguiremos aprendiendo un poco del apóstol Pablo. En el libro de Romanos, Pablo va a presentar la buena noticia, la salvación que está al alcance de todos sin importar el pecado que haya cometido, lo grotesco que puede haber sido el pecado. Nos va a explicar que la salvación está al alcance de todo, como lo hemos leído, que lo que dice en el 12, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Dios que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Amén. Esa palabra invoca vamos a tenerlo presente porque es una de las palabras clave que se va a referir en esta prédica. Entonces, no importa el pecado que hayamos cometido, la salvación está al alcance de todos. No pensemos que la salvación es por herencia. Mis abuelitos, mis padres han sido pastores, yo he nacido en un hogar cristiano, por lo tanto, y así en algún momento nos hemos encontrado con personas que nos han dicho, no, yo soy cristiana porque yo he nacido en un hogar cristiano. No es así. La salvación es personal, la salvación es creer en la obra de la cruz. O tal vez la posición en la sociedad, porque soy un presidente, un rey o aún el papa, ya tengo la salvación. No es así. Por lo tanto, Pablo nos va a decir que está al alcance de todo, ya sea judío o griego, porque los judíos creían que el reino de Dios era para ellos, que la salvación solo era para ellos. Somos salvos, amada iglesia, por gracia. Ese es un favor inmerecido de Dios. Te pregunto, ¿merecías la salvación? No merecíamos. Y es mediante la fe. Es una confianza total en Cristo y en su obra terminada en la cruz del Calvario. Por eso dice que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La victoria de la resurrección. Por medio de Cristo podemos estar delante de Dios justificados y no culpables. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos a veces culpables de nuestros pecados? Si nosotros, hermanos, por medio de Cristo hemos hallado la salvación, el manto de justicia ha venido sobre nuestras vidas y no hay quien nos señale ni nos culpe. Y cuando el diablo nos quiera acusar, nosotros vayamos a la cruz de Cristo. Ahí Él clavó todos nuestros pecados. Y le vamos a decir al diablo, ¿sabe? Tú ya estás vencido en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la justicia de Cristo está sobre mí. Entonces, así dice la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice el versículo 13. Dos cosas que vamos a ver para poder entrar al versículo 14. Que si confesares con tu boca que es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Primero, para poder invocar, primero hay que creer. Así dice el versículo 9. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Y dice, porque que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Dice así el versículo 11. No hay diferencia, amada iglesia, entre judío y griego, no hay. Jesús es el mismo para con todos. Dos palabras que el apóstol nos va a preguntar ya en esta tarde. ¿Cómo invocarán y cómo creerán? Y dice así el versículo 14. ¿Cómo creerán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El versículo 13 lo dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Después que nos da las pautas y nos enseña, tienen que creer y tienen que invocar, ahora Él nos va a preguntar. Ahora Pablo, el Espíritu Santo, quien iluminó a Pablo para que hiciera estas preguntas. Pablo preguntaba a los romanos, porque esta carta fue escrita a los romanos. Y el Espíritu Santo ahora nos pregunta a nosotros, iglesia de Dios, aquí en Yachiodai, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El apóstol está señalando claramente todo lo que es necesario para que una persona pueda llegar a Cristo como su Salvador personal. Nos está mencionando nuevamente, hay que creer y hay que invocar. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Recuerda estas dos palabras. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar. Ahora Él nos pregunta. Aquel en el cual no han creído. Nos señala que es preciso creer para poder luego invocar, suplicar, clamar por el perdón y por la salvación. Primero hay que creer. Y esa tiene que ser nuestra oración. Esa tiene que ser la forma de evangelizar. No tenemos que decir, ven a la iglesia, o mostrar el evangelio muy fácil. Tienen que creer, tenemos que orar para que las personas crean en Jesús. Y les tenemos que hablar de lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso tienen que creer para luego invocar y suplicar. Porque la cruz nos va a confrontar con el pecado. La cruz nos va a confrontar con la eternidad. Luego el apóstol va a hacer otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel que dice de quien no han oído? Primero dice, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no creen, no saben? Y Pablo dice que tienes que creer en tu corazón. ¿Y cómo creerán? De aquel
de quien no han oído. ¿Cómo van a pedir si no han oído de Jesús? La importancia de escuchar el Evangelio para conocer su mensaje de salvación de Cristo, por su obra en la cruz y la victoria de su resurrección. Esto tiene que ver que cuando tú y yo prediquemos el Evangelio, el mensaje de salvación va a confrontar a la gente. Va a confrontar y va a decir, eres pecador, eres pecadora. Somos pecadores. Eso va a traer la condena del pecado, empezando con la naturaleza de pecado que reina en el corazón de todos los seres humanos. Por eso Cristo vino a nacer y a morir, porque tenía que hacer esta obra para salvarnos de la condenación. La siguiente pregunta que señala la urgencia. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación es muy importante, por supuesto, pero en este caso está enfatizando ¿a quién? Al predicador, el instrumento necesario para que puedan oír acerca de la salvación. Y cuando se dice predicador, no es que solamente, normalmente uno, el predicador, no es que solo los que están aquí en el púlpito, sino es para todos. Cuando tú vas a dar el mensaje de salvación, amada iglesia, ya estás predicando, estás proclamando el mensaje de la salvación. ¿Y cuál es el mensaje de la salvación? Consumado está. Por eso es importante cómo van a invocar en alguien que no cree. ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El instrumento necesario para que puedan oír acerca de la salvación es la predicación. Si tú y yo llevamos al mundo, a la humanidad, a los seres humanos, otro tipo de predicación que no sea la cruz y la victoria de la resurrección, es mejor no hablar de Cristo. Cuando nosotros llevamos la predicación de Cristo, llevamos el Evangelio, no es ven a la iglesia, eso vendrá después. Es tener que decirle lo que dice la palabra de Dios. Es que tu palabra ni mi palabra va a cambiar a la gente. En el trabajo siempre estamos orando, hay personas que, vamos a orar, Julia, antes de entrar a trabajar. Pero yo dije, ahora vas a leer. ¿Puedes leer? Aun cuando son brasileños, sí voy a leer. ¿Puedes leer? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay nada más que hacer. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Que Dios lo levantó de entre los muertos? Eres salvo. Así de fácil. Es la palabra que tiene poder. No puedo decirte más. Oramos, tenemos que entrar a trabajar. Pero la palabra tiene poder. Por eso, cuando tú y yo prediquemos el Evangelio, no andemos con palabra de Dios, tenemos que darla. Y ahí está claramente el orden. No que yo voy a predicar, no, el orden que el Espíritu Santo a través del libro de los Romanos nos está enseñando. Tienen que creer para luego invocar. Pero alguien les tiene que hablar. La obra de salvación está realizada completamente. Jesús lo dijo en la cruz, que dijo, consumado es. Y en la oración, antes de ir a la cruz, la última oración que está en Juan 17, que es larga, tomé el versículo 3, que dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El mensaje está listo, hermanos. La predicación está lista. La salvación está, el mensaje de la salvación es consumado está. Pero ¿cómo lo van a saber los no conversos si no hay anunciadores de la preciosa buena nueva de salvación?
Y esto es responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de ir y anunciar este mensaje? ¿De quién es? ¿De qué? De nosotros. Y si lo hacemos más personal, ¿de quién es? Exactamente. Tuyo. No, tuyo. Mío. De la iglesia. De todos. Pero también es personal. Es mío. Es mi. La obra de salvación está realizada. La madre. Pero ¿cómo lo van a saber si no cumplimos con nuestra responsabilidad? Cada creyente tiene que testificar el amor de Cristo Redentor a toda la humanidad, a tu familia, a los compañeros de trabajo. Por eso Esther tuvo que ser valiente para ir a defender. Si perezca, que perezca. Si muera, que muera. Porque predicar el Evangelio no te va a traer aplausos. Confrontar a la gente con la cruz de Cristo, no con tu vida, porque están igual pecadores, redimidos ahora por la sangre de Cristo. Pero cuando tengas que confrontarle a la gente con la cruz y le digas, no eres nada bueno ni nada buena, ni tus obras te van a salvar, solo si crees en Jesús. Y hay que ser bien valiente para decirle, porque hay personas muy respetuosas, familia o compañeros de trabajo o jefe, no sé, que se creen, bueno, yo hago bien y todo, y cuando tú le digas, pero eres una pecadora tal igual que yo, un pecador. ¿Qué? No. Nos cambian la conversación o simplemente nos hacen a un lado, pero es la responsabilidad. Pero dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo está listo, amada iglesia, para la salvación de la humanidad. Si la gente no llega a oír el mensaje de salvación de Jesucristo, entonces la muerte de Cristo será vana. Y el poder de la resurrección será ineficaz si tú y yo no hablamos de lo consumado es de la cruz del Calvario. Y si no hay quien predique, y como hemos dicho, que solamente no es responsabilidad de los pastores, ministros, ministras, pastoras, misioneros, no. Cuando Dios te separó desde el vientre de tu madre, tenía una visión y una misión para ti. Y te trajo a esta tierra. Y tal vez somos débiles como latinos. Te trajo a esta tierra. Sí, para que Dios te ha perdonado, nos ha dado paz, nos da la vida eterna. Nos ha traído acá también para trabajar, formar una familia. Pero detrás de eso, en primer lugar, estaba que teníamos que predicar el Evangelio. Toda la iglesia, hombres y mujeres, tenemos que cumplir con la tarea de la misión, compartir el Evangelio. ¿Y qué es compartir el Evangelio? La pregunta es, te pregunto, ¿qué es compartir el Evangelio? Compartir el Evangelio es que la obra en la cruz está acabada. Está todo listo. La obra en la cruz se cumplió. Y la victoria de la resurrección se cumplió. Y Cristo volverá por segunda vez. Entonces predicar el Evangelio es eso. Está todo listo. Solamente ahora el Señor lo va a entregar a los anunciadores. Aquellos que tienen que proclamar esto. La cruz. Consumado es. Los latigazos.
los clavos en sus manos y en sus pies, la corona de espinas, la espada, la lanza al costado. Consumado es, dijo. Y resucitó al tercer día. Eso es la obra redentora. Eso es predicar el Evangelio. Eso es la buena nueva de salvación. ¿Cómo creerán? ¿Y cómo invocarán? ¿Y cómo oirán si no hay quien vaya? Amada iglesia, ¿y cómo si no fueren enviados? Es directamente esta tarea a la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos toda la responsabilidad de enviar a los misioneros, como hizo la iglesia de Antioquía, guiadas por el Espíritu Santo, enviando a Bernabé y a Saulo para llevar el mensaje de Cristo. Recuerdo cuando el pastor Javier Cortázar vino en un mes misionero, no sé si ustedes recuerdan, estábamos abajo y nos fastidió, decía, porque todos son aracaque acá, yo también soy Javier Aracaque, no sé si recuerdan, bromeando el pastor. Y él dijo, desde el momento que tú sales, tal vez cuando tú piensas en ser enviados y piensas en misioneros, ¿qué piensas? Ah, me voy a ir a otro país. Ah, me voy a ir a una tribu, me voy a ir a otro lugar, voy a dejar a mi familia. Sí, algunos tienen llamados especiales como la familia Márquez y como tantos misioneros que conocemos, como nuestra amada Cecilia, que de Chile fue a Israel y a otros lugares, y a muchos misioneros que son llamados a todo el tiempo. Pero decía el pastor que desde el momento que tú sales de la puerta de tu casa ya tú eres un misionero, porque vas a ir llevando la predicación del Evangelio. ¿Y sabes quién te paga tu trabajo misionero? Porque cuando vas a ir predicando, no es que uses el tiempo de tus horas, te voy a hablar de Dios, no es el tiempo de trabajar, pero tienes un momento en el que antes de entrar a empezar a trabajar, 10 minutos encontrarte con alguien, orar o darle un versículo o regalarle una promesa, o a la hora que salen o de repente hay más confianza, nos tomamos un cafecito y ahí seguro quiere hablar, pero hay 5 minutos, ¡pum!, le sembramos la semilla. Y decía el pastor, ustedes son misioneros y quien les paga a ustedes su trabajo misionero son las fábricas donde ustedes trabajan. Así que ustedes, cuando ustedes cobran su sueldo, es que el Señor les está dando por su trabajo y porque han ido predicando la palabra. Han ido sembrando la semilla. Hermanos, ¿y cómo se siembra la semilla? Riendo, cantando, con lágrimas. Tal vez en tu trabajo tienes que hablar, en tu familia, y vas a tener que llorar. Con tus amistades, vas a ir sembrando. Pero un día vamos a volver con nuestra gavilla llena, porque será el tiempo de la cosecha, como hemos cantado. La cosecha ya está lista, los obreros son pocos. Dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Por eso, cuando se habla de misiones, hoy tal vez pensamos siempre antes, ¿no? A los que somos de antes, misioneros que salen de un país y se van a otros. No, hoy misioneros es saliendo de la puerta de tu casa. Y tal vez no te va a llamar el Señor a un campo, a llevarte a otro lugar. Tal vez, con tu talento que tienes, en tu trabajo, con tu profesión, en la universidad, en la fábrica que estés, con la traducción, no sé, pero ahí estarás haciendo misiones. Ahí estarás, con tus manos, tal vez que preparas algo, con tu talento de que cantas. Ahí el Señor te está usando para hacer misiones. Es la responsabilidad de nosotros. Tal vez en algún momento enviaremos a alguien, como lo hizo la iglesia de Antioquía, guiados por el Espíritu Santo. Y dice así, cuán hermoso, dice el 15, son los pies de los que anuncian
¿Qué anuncian esta paz, amada iglesia? Versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Qué anuncian? ¿Estamos todos? ¿O estamos en Roma? ¿Estamos en los romanos o estamos en Éfeso? Romanos 10, 15. Antes de las buenas nuevas, ¿qué anuncian? La paz. Porque sí, son buenas nuevas. Te voy a anunciar buenas nuevas, de repente te voy a anunciar buenas nuevas. ¿Sabes qué? Mira, en tal lugar está la oferta de tal esto. Mira, te voy a anunciar esto. Te voy a anunciar la paz de que los que anuncian las buenas nuevas. La paz. Cuán hermosos son los pies. Quiero que vayas a Isaías 52, 7, porque Pablo debe haber tomado, en la referencia está. No sé si alguna vez leíste Isaías 52, 7. Dice así. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia, ¿qué cosa? La paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Amén. El que te dice en esta tarde, amada iglesia en Yachiodai, nuestro Dios reina. Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies, porque en Jerusalén pues había montes y caminaban para ahí. Pero acá en Roma ya había piso. Ya nosotros hemos ido a Roma, ya sabemos cómo es eso. Entonces, y Pablo está diciendo, cuán hermosos son los pies. Hermano, hermana, cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú le hablas a otros del Evangelio, tus pies son hermosos. ¿Cuántos a veces se han dicho, ay, mis pies son feos? No. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, que dice a Sion, que le dice a otra persona, mira, mi Dios reina y quiere reinar en tu vida. ¿Cuánto necesitamos hoy la paz? Hoy, ¿cómo está el mundo? Como escuchábamos en la escuela dominical, esa paz que los misioneros son enviados anunciando esto. Nuestros amados misioneros han caminado en el río Cayali 2-3 horas en Pequepeque, río virgen al fondo, cielo, mar, río y verde a los costados, llevando el Evangelio. ¿Y qué anuncian estos misioneros? Anuncian la paz con Dios. Recuerda, cuando tú anuncias el Evangelio, estás anunciando que Dios te quiere dar paz. Quiero que entiendas bien esto, amada iglesia. No es la paz de Dios, es la paz con Dios. Porque cuando tú has tenido un encuentro con Jesús y Dios ha perdonado tus pecados, entonces tú has recibido la paz. Ahora tienes la paz con Dios a través de Jesucristo. Es la paz con Dios, porque ha perdonado todos nuestros pecados. Ahora yo tengo comunión con Dios, puedo entrar confiadamente al trono de su gracia. Amén. Tengo ahora paz con Dios. Y mira el orden. Entonces, cuando tengo paz con Dios, ¿de dónde nace la paz? Conmigo misma, consigo misma, contigo misma. ¿De dónde nace la paz? Por lo que tú tienes paz con Dios. Entonces tienes que entender, si tú hoy no tienes paz y yo no tengo paz, es que algo se ha interrumpido en mi comunión con Dios. Y el resto puede decirte la familia, el trabajo, tus problemas, tu salud, tu economía. Puede haber muchos problemas y tormentas alrededor de nuestra vida. Pero si no hay paz en mi corazón, te digo a ti, iglesia, como hijo y una hija de Dios, no es el problema de los demás. Sí, de repente, después es que ha habido algo, que mi comunión con Dios se ha roto y no hay paz con Dios.
Por lo tanto, en mi corazón no hay paz conmigo misma. Y no puede haber paz con el prójimo. Porque cuando tú tienes paz con Dios, tienes paz contigo misma, hasta con tus enemigos puedes tener paz. Amén. Aunque los enemigos no quieran tener contigo. Pero aún Dios te da paz para con aquellos que se tornan tus enemigos. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que le tenemos que anunciar al mundo. Eso es lo que esos son las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje de la cruz. Primero tienes que tener paz con Dios cuando Él perdona todos nuestros pecados y nos da una nueva vida. Paz conmigo misma y paz con los demás. Por eso cuando tú y yo estamos turbados y ansiosos, estresados, vámonos al refugio secreto, cerremos la puerta y digámosle al Señor: Padre, ¿por qué he roto mi comunión contigo? Padre, muéstrame en qué pecado y me arrepiento y quiero tener esa paz. Y que mi corazón haya paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de lo que podamos vivir. Esa es la paz. La paz es la tranquilidad y descanso del corazón que nace de la seguridad del perdón de Dios basado en la obra de Cristo, amada iglesia. No hay nada que nos pueda dar paz. No, si yo tuviera mi pareja, si me casara yo, una paz, te va a traer más tormenta. Si yo tuviera esto, yo no. Si yo me fuera a tal lugar, no. Si estuviera rodeada de paz, no. Tantas cosas puedes poner antes. Y muchas veces dicen las personas: déjame en paz. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo quería entender eso. Déjame en paz, ya déjame en paz. Yo quería escuchar ese significado, déjame en paz. Hasta que lo entendí. No es que yo te deje en paz, eres tú que no tienes paz. Busca a Dios para que te dé paz. Creemos de que nosotros le quitamos la paz a alguien, nada. Estoy hablando a los hijos de Dios, ¿eh? Hemos perdido en algún momento, o realmente no hemos experimentado todavía la paz con Dios. Y yo te pregunto: ¿has experimentado la paz con Dios? Qué hermoso es. No sabes de dónde viene ni de dónde va como el viento. Pero aquí, todo alrededor, Dios mío, cuando pienso y bajo y miro, ay, acá hay problema, ay, acá, uy, ay, Señor, que tu paz, ríos de agua viva, inunde mi corazón. La paz, recuerde, la tranquilidad, el descanso del corazón. Es el resultado. Y al terminar este mes misionero, ahora Dios nos va a hacer una pregunta, como se la hizo a Isaías. Vamos a Isaías 6:8. ¿Cuántos hoy necesitan paz? ¿Cuántos necesitan paz? Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Después de su experiencia, ahí nomás vamos a quedarnos un ratito, del encuentro con Dios, porque Isaías tuvo un encuentro, porque él le dice, ¿no?, que ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, porque siendo hombre y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vio a Dios. Cuando tú entregaste tu vida al Señor, tú tuviste un encuentro con Dios. ¿Cómo te podría decir cómo es? Yo no te puedo decir. Lo único que te puedo decir, que nuestros ojos espirituales vieron a Dios. Experimentaron esa paz. Y después que Isaías tiene esta experiencia del encuentro con Dios, oyó su llamado.
Oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Es la voz del Altísimo, soberano Dios, que hoy te dice a ti, que hoy me dice a mí, despiértate, escucha la voz del Señor ahora. No sé lo que va a pasar mañana. Escucha lo que dice el Señor. La voz amorosa que expresa su carga y su preocupación. Hacer llegar su mensaje redentor a toda la humanidad. Mira lo que ha hecho mi hijo en la cruz. Quiero que lo cuentes a todos. Tú lo has experimentado, tú lo crees, tú lo has confesado y tú lo sabes. Mi corazón lo hablo en esta mañana, su carga, su preocupación de Dios. Y ¿sabe? No es un Dios que impone a la fuerza. Por eso nos pregunta. Y nos pregunta en esta tarde, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y quién va a llevar estas buenas nuevas a tu familia? A los del trabajo, a esta nación. ¿A quién enviaré? Recuerda, tenemos que llevar la obra redentora, consumado es. Está todo listo, la victoria de la resurrección. Tenemos que solamente proclamar. Dios quiere que seamos los instrumentos para la salvación de otros. Y por eso nos pregunta hoy, Dios nos salvó para eso. Esa era la visión, de que al salvarnos, nosotros teníamos que cumplir con la misión de ir y predicar el Evangelio. Amén. Él es el que tiene la llave, el que abre y que cierra. Y Él nos ha abierto las puertas con un propósito. Predica el Evangelio. Y si tú no cumples, yo no puedo decir nada. El Señor levantará a otro. Y tal privilegio no le dio ni a los ángeles. Y dirás, somos débiles, somos pobres, somos pequeños, una iglesia pequeña, y con tantas limitaciones, el idioma, economía baja. Pero los que están estudiando el Espíritu Santo saben de Gedeón, ¿no es cierto? Y Panorama Bíblico también ha estudiado de Gedeón, ¿no es cierto? Gedeón, uno de los jueces. Y el Espíritu Santo escogió a personas débiles. Escogió a Zorobabel, un constructor, para construir, para reconstruir el templo. Pero se paralizó la obra porque la gente se cansó y no había material, estaban queriendo construir y ahí estaban los romanos con el ejército, todo, pero y Zorobabel no tenía nada, tenía un pueblo pobre a su lado y tenía que construir. Se paralizó la obra por 15 años y la gente se fue a sus casas y se compró casas y adornó, compró muebles, compró todo lo hermoso y Dios le dijo que se han olvidado de su casa y su casa está artesonada y la casa de Dios está abandonada. Y fue y le dijo a Zorobabel, no con ejército, Zorobabel, ni con la fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que no hay excusa para predicar el Evangelio. No es en tu fuerza. Eres débil, dale gracias a Dios. Tienes miedo, dale gracias a Dios. Él es. El Espíritu Santo es el que te va a usar a ti y a mí para ser valientes y decirle a la gente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que murió en la cruz y le cuentan la hora de la cruz, pero resucitó al tercer día porque Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y el que creyere y el que invocare no va a ser avergonzado. Amada iglesia, personas débiles, lo débil, lo necio, lo vil, lo escogió Dios para avergonzar a lo grande. Damos gracias a Dios por ser débiles. Pero queremos mirar esta visión, que un día habrá tanta gente aceptando a Cristo
que los maestros, que los que están estudiando, serán los que tendrán que enseñar de Mateo, de Romanos, de panorama bíblico, si el Señor no viene. Que los niños que están recibiendo la semilla serán levantados por el Señor. Que esta nación tendrá un encuentro, que ha traído a una iglesia de latinos poco débiles, pero que estamos cumpliendo con la misión. Estamos orando, estamos dando, estamos entendiendo de lo que Cristo hizo en la cruz y que nuestro Cristo vive y ha resucitado. Por eso, antes de terminar, el Señor nos pregunta, ¿a quién enviaré? Dulcemente, ¿y quién irá por nosotros? Y tal vez tú pensarás, uy, yo sí digo, sí, Señor, ahorita yo tengo mis hijos, no. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo escuché por primera vez y a quién enviaré, yo no entendía nada. Yo solo sabía que yo estaba delante llorando, quebrantada, diciéndole, heme aquí, envíame a mí. Había entendido lo que Dios había hecho en mi vida, que nadie me había podido amar, que nadie me pudo perdonar, que nadie me pudo aceptar, que nadie me pudo dar ese valor tan hermoso que solo Dios lo puede dar. Y que nadie me enseñó a amar como Él me enseñó a amar. Y hasta el día de hoy esas palabras retumban en mi mente. ¿Y a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y solamente, lamentablemente, muchos no responden, amada iglesia. Y otros ni siquiera la oyen, porque sus intereses son otros, ajenos a lo que Dios dice. Y aún dice seguirle y que creen en Dios, pero no oyen la voz. ¿A quién enviaré? Isaías responde de manera inmediata y con toda disposición a los propósitos de Dios. Y dijo la respuesta que Dios quiere oír de ti y de ti, amada iglesia, con todas tus limitaciones, tal vez con tu edad avanzada, o con alguna enfermedad, o con tu economía, con tu, no sé, los pretextos que le puedas poner a Dios, aún con tu juventud, con tu adolescencia, con tu niñez. Dios quiere oír la hermosa respuesta que le dio Isaías después de haber tenido ese encuentro, diciéndole, heme aquí, envíame. ¿Cómo lo harás? ¿Qué haré? ¿Iré a un hospital? ¿A una cárcel? ¿Iré a cuidar niños? ¿Cómo será? Envíame a mí. Ahora es el tiempo, con esta nueva generación, de levantar la bandera del amor. Amén. Dios quiere oír la respuesta tuya y mía al preguntarnos ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Por eso sí es que hoy tú le dices al Señor, heme aquí, Señor, no sé cómo va a ser, ni cuándo, ni de qué manera. Cuando te digo cuándo, no sé si mañana vas a predicar a alguien, o pasado, o la próxima semana. Solo quiero decirte, Señor, heme aquí. Y si es así tu deseo, como algo simbólico delante de Dios, como Isaías tal vez pudo ver y vino, ven aquí adelante, por fe, y dile al Señor, heme aquí. ¿Has entendido y has oído la voz de Dios? El Señor te está invitando. Ven aquí adelante. Y dile al Señor, heme aquí. Es la obra del Espíritu Santo que quiere enviarnos y quiere que llevemos el mensaje de salvación.
Señor, aquí estamos, con nuestras manos vacías, con todo lo que somos, con nuestra edad, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, con nuestras diferencias, Señor. Pero solo queremos decirte, como respondió Isaías una vez más, Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Yo iré, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Y te damos gracias por ello. Aquí está nuestra vida. En el bendito nombre de Jesús. Amén.